Diputada, presidente, compañeras y compañeros diputados, yo quiero hacer una intervención, no había pensado hablar para ver si salíamos rápido de esto, pero quiero reivindicar el trabajo de la Comisión de Asuntos Hacendarios, porque puede ser que efectivamente quede en el aire la idea de que hubo irresponsabilidad o un trabajo incompleto. Diputadas y diputados, el 4 de junio el ministro de Hacienda compareció ante la Comisión de Hacendarios y le escuchamos con mucha atención. De manera responsable, la comisión quiso enterarse de cómo el gobierno observaba la situación fiscal complicadísima, heredada del gobierno anterior, y las posibilidades y las rutas para arreglarla. Para algunos de nosotros, la propuesta de campaña de enviar nuevos tributos solo 2 años después de iniciado el gobierno siempre fue sorprendente. Con un déficit programado para este 2014 del 6%, anunciar impuestos en 2 años parecía sorprendente. Pero por lo menos después de esa visita del ministro y vicepresidente de la República, don Elio Fallas, yo quedé por un tiempo muy tranquilo, porque don Elio ese día le informó a la comisión que iba a reducir en 2.6 puntos porcentuales el déficit fiscal para el año 2015. Nos entregó cuadros que aquí tengo y tenemos todos en nuestras computadoras, diciendo que el déficit primario, en lugar de subir al 3.6, iba a caer al 1% para el 2015. Ese día yo dije, bueno, se podía arreglar el tema fiscal que nos heredó el Partido Liberación Nacional, sin impuestos efectivamente, sino esperando hasta medio año. Pero el 1 de septiembre, cuando entró aquí el presupuesto, y lejos de venir un recorte en el déficit, venía un incremento adicional al déficit. Claro, yo entré casi en pánico, porque ahí sí no comprendí la promesa de campaña de no impuestos en 2 años. Aquí se han usado palabras y epítetos dentro de esta Asamblea Legislativa y fuera. La palabra irresponsabilidad la utilizó Casa Presidencial y los ministros numerosas veces. Yo hoy voy a usarla para describir esa estrategia fiscal. Nunca la he hecho porque es mi partido y me duele, pero es una irresponsabilidad comprometerse a no enviar tributos a esta Asamblea Legislativa hasta mayo del 2016 y después enviar un presupuesto en que el gasto del gobierno se incrementa en términos reales en 2 veces y medio la inflación, y no estoy tomando en cuenta el incremento en la amortización de deuda que lleva el incremento a 5 veces la tasa de inflación, y no lo incluyo porque eso es heredado, eso no podemos culpárselo al gobierno. Entonces, solo 3 meses después de que el ministro de Hacienda nos dice que sí hay una salida sin necesidad de nuevos impuestos, sino a punta de recortes, nos llega un presupuesto que incrementa dramáticamente el gasto presupuestado en esa ley de presupuesto. Y eso yo creo que fue lo que le indujo a la Comisión de Hacendarios a creer que había que hacer algo que no se había hecho, porque los impuestos iban a llegar en mayo del 2016. Y entonces había que hacer algo por las rutas de los recortes. Y lejos de irresponsable, la comisión, los 11 diputados trabajaron para hacerle recortes al presupuesto, y por unanimidad los 11 diputados plantearon recortes al presupuesto, unos más elevados, otros más bajos. Hubo 3 dictámenes, pero todos plantearon recortes al presupuesto. Y uno de esos dictámenes contó con 8 diputados de 11, porque supimos negociar y acomodarnos. A mí eso me parece una cantidad que es la tercera parte de lo que me parece había que recortarle al presupuesto. Más o menos un 1% del PIB era lo que yo aspiraba. Ahí se le recorta en el dictamen de mayoría en .33, pero esa es la democracia, y nos acomodamos a eso. Y llega un dictamen responsable y otros 2 dictámenes también responsables, pero todos planteando recortes. He ahí una comisión seria, y rescato los nombres de Rosibel Ramos Madrigal,
del diputado Johnny Leiva Badilla, del diputado Jiménez Rojas, de la diputada Ramírez Portugués, con quien me solidarizo en su momento de dolor, el diputado González Ulloa, el diputado Esquivel Quesada, el diputado Redondo Quiroz de mi partido, la diputada Epsi Campbell Bar de mi partido, el diputado Vargas Varela del Frente Amplio y el diputado Ramírez Aguilar del Frente Amplio. Todos planteamos recortes. Fue tan serio, amigas y amigos, el trabajo de la comisión que se convenció a todo el plenario de que ese presupuesto estaba malo y se votó negativamente aquí en primer debate ese presupuesto. Eso revela el trabajo serio que hizo la comisión para lograrlo. Y debo decirles, ni en subcomisión ni en comisión, en las numerosas decenas de reuniones extraordinarias que convoqué, a las 7 de la mañana, fines de semana, nunca un diputado o una diputada de los 11 expresaron descontento, enojo o molestia. Se comprometieron a trabajar porque desmenuzar un presupuesto de 7.9 billones de colones no es tarea que pueda hacerse de manera fácil. Y fue tan efectivo el trabajo, reitero, que este plenario legislativo se convenció de la necesidad de recortes y votó en contra del presupuesto enviado por el gobierno. Que ya el presidente de la Asamblea Legislativa deba haber aprobado por rechazados otro mundo. Y me sorprende, y lo digo, diputado Vargas Varela y diputados del Frente Amplio, la actitud de ustedes, porque en comisión de hacendarios aprobamos una moción que eliminaba recursos que ya habíamos eliminado en otra y emití una resolución ratificada por servicios técnicos y la mayoría de los diputados de la comisión para eliminar una de las dos, un asunto irrelevante en términos de sus consecuencias. Ustedes me han acusado de dictador varias veces y no acusan de dictador al presidente de la Asamblea Legislativa, que dio por aprobado un voto mayoritario en contra del presupuesto general de la República. A mí me sorprende la posición de ustedes cambiante en ese tema. Usaron epítetos de todo tipo, gastaron bastantes páginas, minutas en este plenario, insinuando que había actuado yo de manera arbitraria y dictatorial. Pero nunca se me ocurrió dar por aprobada una moción rechazada. Nunca. Nunca se me hubiese ocurrido hacer semejante cosa. Aquí el presidente de la Asamblea Legislativa, mi compañero Mora Jiménez, da por aprobado un presupuesto que es votado negativamente, y el Frente Amplio, que me acusó de dictador por algo redundante, en términos de contenido irrelevante, sí tuvo la actitud de usar esas palabras que siempre maltratan. Hay gente que se pregunta en este país y en el gobierno por qué este presupuesto ha sido tan investigado, y les voy a decir por qué. Por un mejoramiento cualitativo que obedece a la Comisión de Asuntos Hacendarios. Aquí para los gobiernos de aquí para atrás ha sido muy fácil silenciar a todos los diputados, haciendo una subcomisión de presupuesto para meter partidas específicas y transferencia y transar lealtad al presupuesto a cambio de dádivas y regalos de todo tipo. Pero ningún diputado ni diputado de la Comisión de Hacendarios, toda la lista que hice hace un rato, vino a pedir a la subcomisión ni a la comisión, ni por encima ni por debajo de la mesa, partidas específicas o que les hicieran este favor u otro favor. Se comportaron con la dignidad que este primer poder de la República debe comportarse siempre, y entonces nos pudimos todos abocar con libertad intelectual, sin ataduras ni deudas con nadie, a analizar el presupuesto a fondo. Y la razón por qué este presupuesto se analizó a fondo es porque se eliminó esa corrupta práctica de comprometer la independencia de los diputados a cambio de partidas específicas. Ningún diputado de la comisión, ni diputada, pidió partidas, ni sugirió que si se le aprobaba, que si le daban esas partidas iban a aprobar el presupuesto así como venía incólume del Poder Ejecutivo. Y eso revela, le digo a aquellos diputados y diputadas que han hablado de un trabajo irresponsable, un cambio cualitativo en esta Asamblea Legislativa. Yo no sé si en otros órdenes se han dado transacciones de puestos a cambio de votos, pero en la Comisión de Hacendarios no se dieron
votos a cambio de partiditas, de truquitos, de esos regalitos que en el pasado han marchitado la dignidad de este primer poder de la República. Entonces, yo pediría más bien que nosotros como Asamblea Legislativa todos sintámonos orgullosos de ese primer hecho inédito, como nos sentimos orgullosos de haber decidido limitar nuestros propios incrementos salariales y otras decisiones que hemos tomado, como la reciente de solo ir a receso 15 días hábiles en el año legislativo, un hecho también inédito. Diputadas y diputados, tan bueno fue el trabajo de la comisión que hoy, a esta hora 23, el gobierno se compromete por escrito, lo que no quiso y consideró irresponsable antes, a hacer recortes, y así convence a una parte de una fracción a que vote el presupuesto. Tan bueno fue el trabajo de la comisión que veo en la carta que leyó el diputado Ortiz Fábregas, que el gobierno se compromete a ejecutar las normas inéditas, por primera vez se meten en el presupuesto de la República y que venían en el dictamen de mayoría, normas para transparentar una serie de gastos que son los que más molestan a la población costarricense y lo que le resta autoridad moral a la clase política. Normas que aprobamos en el dictamen de mayoría, es lo que entiendo está incorporado en esa carta, porque hablan de transparencia y de austeridad, y a eso se refieren las normas. En este país, cuando se trata de inaugurar, los jerarcas van, cortan la cinta y buscan aplausos, hasta de los subalternos. Cuando se trata de asumir responsabilidades por las tortas que hacen y los abusos, en alquileres, en consultorías, en esa botadera de dinero que ha caracterizado y hasta el día de hoy, a estas horas, nuestro sector público, entonces dicen que fueron algún subalterno, algún mando medio. Nosotros metimos normas y espero que esas sean las que el gobierno se compromete a ejecutar en el dictamen de mayoría, para que todo viaje, todo alquiler, toda remodelación, toda compra de equipo nuevo, de vehículos, todo gasto en propaganda, todo gasto en alimentación, toda consultoría tenga que ser razonada por escrito por el jerarca de la institución, y ese razonamiento remitido a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Y para que todo viaje de funcionario, y para cuando se trate de viajes de los jerarcas, los ministros y los viceministros, que el presidente de la República asuma su responsabilidad y razone por qué ese viaje es importante. Tratamos con esas normas de transparentar este tipo de gastos, de darle responsabilidad a la clase política que nombramos para que asuma la responsabilidad y de hacerlos difíciles. Sí, compañeras y compañeros diputados, porque en este país gastar en carreteras, en represas, en construcciones es dificilísimo. Está lleno de obstáculos y de trámites, pero gastar en consultorías, en viajes, en comidas, etcétera, es facilísimo. Buscábamos con esas normas hacer difícil ese tipo también de gastos. Yo espero que esas sean las normas a que se refiere Casa Presidencial en la carta a algunos diputados del PUSC, cuando dice que se van a ejecutar algunas de las normas aprobadas. Y les debo decir, este también es un trabajo inédito de una comisión de hacendarios. Así que creo que también por ese lado el trabajo de la comisión debe ser reivindicado ante la opinión pública costarricense. Diputadas y diputados, ya se han anunciado nuevos impuestos. El diputado Álvarez de Santi anuncia que se va a oponer, y he oído a otros diputados de esta Asamblea Legislativa oponiéndose. El gobierno, además de comprometerse en campaña a que hasta dentro de 2 años enviaba impuestos, también se comprometió aquí va a ser 1 a 1, o sea, primero viene ventas, y no solo diputado usted va a tener dificultades. Yo no, porque los voy a aprobar, porque soy casi obsesionado con el tema del déficit fiscal y siempre he aprobado aquí todo paquete tributario. Pero diputados del Frente Amplio y de mi partido se opusieron al plan fiscal que negociamos con doña Laura, donde el tema de impuesto de ventas convertido en IVA era uno. Había otra serie de impuestos que eran progresivos en renta global, renta mundial, impuestos a los que ganaban más de 4 millones de colones. ¿Alguien podría pedir un tiempito y me regalan los 3 minutos que me faltan? Don Rolando, no. Sí, a don Rolando le quedaban, no. Está Michael Arce, está
Adelante, ¿quién se los da? Don Michael. Adelante, don Michael. Gracias, señor diputado. Yo le cedo mi tiempo al diputado Tom Solís Fallas. Gracias, diputado Arce, gracias, diputado presidente, por permitirlo. No, nada más cerraba la idea. En ese momento, el plan de convertir ventas en IVA era un plan que estaba acompañado por otra serie de impuestos que eran progresivos. Y gente del partido y el Frente Amplio se opusieron, tanto que lograron, a punta de obstáculos, a la par de los diputados de entonces del Movimiento Libertario, facilitarle la vida a la Sala Cuarta para detenerlos. Yo los voy a apoyar. Yo voy a apoyar esos impuestos porque, reitero, no hay forma más rápida para destruir el Estado Social de Derecho y empobrecer a la gente que las consecuencias de una situación fiscal complicada. La historia está llena de ejemplos. No hay que ser, como a veces dicen aquí, economista para eso. Hay que medio haber leído la prensa nacional e internacional para encontrar evidencia de eso. Yo los voy a aprobar, pero yo me pregunto, el diputado presidente se opuso al plan fiscal que negociamos con doña Laura y tenía una serie de impuestos que eran progresivos. Ventas ahí era uno más de esos. Era uno más nada más. Entonces, aquí vamos a tener que realmente hacer un esfuerzo de convicción de parte de Casa Presidencial. Espero yo tener los poderes persuasivos que no tuve para que se aprobara el dictamen de mayoría, pero la ruta se complica, sobre todo cuando escucho diputados usando el presupuesto y su incremento como razón adicional para no apoyar el incremento en impuestos y la conversión del impuesto de ventas en el IVA. Así que, amigas y amigos, yo sé que la mayoría va a votar el presupuesto, pero este no es un tema menor y tiene una gran historia a perfilarse de aquí en adelante. Yo voy a apoyar los impuestos que envíe el gobierno. Voy a apoyar cualquier impuesto que envíe el gobierno, pero aquí hay diputados serios que tienen una historia de oposición, que trataron de neoliberar a este servidor cuando negociamos con doña Laura un plan que tenía una serie de compensadores progresistas, a la par del problema que siempre tiene la ley de impuesto del IVA o de ventas. Y ahí vamos a tener que hablar y ojalá que no usemos los epítetos cuando diferimos. Ojalá, diputado Álvarez de Sante, que usted no me acuse con epítetos duros cuando yo defienda esos impuestos, porque diferir se vale. Usar la palabra irresponsabilidad, que es que usted tiene una agenda para quedarle bien a la prensa o porque se está haciendo imagen, cuando se oponga a esos impuestos nunca lo va a escuchar de mi diputado. No lo diga de mí tampoco. Peleemos aquí por la sustancia del asunto y se lo sugiero a todos los que constantemente piden paz aquí, pero se atreven a usar argumentos ad hominem cuando tenemos diferencias, simples diferencias. Si algo es opinable es esta materia macroeconómica y esta materia fiscal. Yo, como le he dicho a la compañero de la fracción del PAC, a mí esto no me separa ni siquiera anímicamente de nadie. Me separa anímicamente de la fracción el que le hayan jerarcas del partido dado el puestecito que le dieron a la presidenta del partido, ¿verdad? Que si lo hubiese hecho Liberación Nacional, hubiese escuchado yo a mi partido atacándolos a ustedes por eso. Me molesta el cambio de plazas que se proclama al mundo que no utilizamos y que se le dan a otros partidos, que no pecan en nada porque nunca han proclamado austeridad en materia de plazas, pero nosotros sí. Eso sí divide a la fracción, compañeros del PAC, sobre todo porque por unanimidad acordamos desde el 8 de julio eliminar y revertir esa medida y no se ha revertido a estas horas. Eso sí nos divide, pero no estar de acuerdo o en desacuerdo con la ley de presupuesto o con los futuros impuestos que vengan. Yo espero que los que se van a oponer a ese proyecto para convertir el IVA en ventas del PAC no me ataquen, porque yo los voy a defender a muerte esos impuestos. Diputadas y diputados, todo para ratificar con orgullo y la frente en alto mi voto negativo a la ley de presupuesto.